Para todos, sean todos bienvenidos, gloria a Dios. Qué bendición tan grande poder estar reunidos hoy una vez más, gloria a Dios. Si trajeron Biblia, abran su Biblia por favor en el Evangelio de Mateo, gloria al Señor. Mateo capítulo 9, vamos juntos a este capítulo de San Mateo, gloria al Señor. Vamos al versículo 18. Saben, hermanos, que es importante que nosotros comencemos a divisar aún en nosotros mismos. Nos dice la palabra que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Gloria al Señor. Y qué importante es esto, poder alcanzar esa estatura, cada uno de nosotros, de examinarnos a nosotros mismos. Y poder profundizar en las Escrituras, recorrerlas, y a medida que recorremos las Escrituras vamos conociendo la verdad. Esa verdad nos hará verdaderamente libre. ¿Cuándo? Cuando la conocemos y cuando la empecemos a practicar. Ahora, una de las cuestiones que yo quisiera que pudiéramos detenernos en esta mañana, y para eso nos vamos a acercar a esta historia bíblica, es a lo que podríamos llamarle el lenguaje del Espíritu a través de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque necesitamos alcanzar no una vida en la carne, no una vida en lo natural, sino una vida en el Espíritu. El Espíritu Santo que está morando en nuestros corazones da testimonio a nuestro espíritu humano. ¿De qué? De que Cristo vive, de que es real, ¿verdad? Entonces nuestro espíritu comienza a ser vivificado por interactuar con el Espíritu de Dios. Y al poder avanzar a vivir una vida en el Espíritu, ¿qué significa vivir una vida en el Espíritu? Poder sobrellevar todo lo que tenemos que sobrellevar en esta tierra, en nuestro caminar diario, cotidiano, pero con la ayuda del Señor. Amén. Fíjense que un día cada uno de nosotros no teníamos en cuenta al Señor para nuestro diario vivir. Y sobrellevábamos los problemas, las circunstancias que venían como podíamos y bueno, enfrentamos la vida, ¿no? Lo mejor que podíamos hacerlo, ¿verdad? O con los medios que teníamos o buscando ayuda, vaya a saber dónde. Ahora, cuando llegamos a Cristo, hermano mío, y Él se revela a nuestros corazones, empezamos a notar que ya no estamos solos, sino que Él está a nuestro lado. Él lo prometió, Él dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Comenzamos a notar que ya no estamos solos y que hay una nueva manera de vivir, no una manera de vivir religiosa, amén, porque yo puedo adaptarme a una religión, a una manera de vivir de una religión X, pero no estoy hablando de religión, estoy hablando de una nueva manera de vivir en Cristo, amén. Es importante. Ahora la pastora nos mencionaba el hecho de la importancia que tiene el cambio. Ahora, ese cambio no es el hecho de decir cambiar por cambiar, sino cambiar para saber a qué cambio me tengo que ajustar y cuál es el modelo que yo tengo que seguir. Para eso necesito comprender que es necesario que yo profundice en mi relación con el Espíritu Santo, profundice en mi relación con el Señor. En esa profundidad de nuestra relación con el Señor va a haber algún tipo de manifestación en nuestra vida. Una de ellas es un lenguaje corporal. ¿Cómo un lenguaje corporal? Sí. Vamos a esta historia y veamos algo interesante aquí. Mire, versículo, Mateo capítulo, gloria a Dios, 9, versículo, vamos al versículo 18, gloria a Dios. Mientras Él decía estas cosas, ¿quién? Jesús. Vino un hombre principal. ¿Qué es un hombre principal? Un hombre principal es un hombre que tenía a su cargo, ¿no? Jerarquía. Era un hombre reconocido, un hombre con cierto poder allí. Dice que vino un hombre principal y se postró ante él. Fíjense, miren qué interesante esto. ¿Qué hizo este hombre? Se postró delante de él. Entonces fíjense, aquí, ahora vamos a continuar con la historia, pero vamos a tenernos un instante aquí. Aquí vemos lo que le podemos llamar en esta mañana a ese lenguaje corporal. Porque luego de postrarse ante él, ¿verdad?,
Después dice, diciendo. Amén. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Amén. Ahora, fíjense que aquí estaba Jesús diciendo esas cosas, que ahora vamos a ver cuáles son, ¿no? Pero había una gran multitud, había un montón de gente. Pero fíjense qué hizo Jesús. Jesús atendió a lo que este hombre, al requerimiento que este hombre le estaba haciendo. ¿Por qué? Porque vio una actitud especial en él hacia su persona, que fue postrarse ante él. Entonces, dice que Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Ahora miren lo que pasa en la historia. He aquí, luego que empiezan a caminar, porque iban a ver a esa niña, que en teoría estaba muerta, una mujer enferma de flujo de sangre de hacía 12 años, gloria a Dios, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. No le tocó la solapa, no le tocó el puño, amén. O sea, se postró ante la figura de Jesucristo y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, ella pensaba de esta manera, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Gloria al Señor. Fíjense lo que pasa. Un hombre se acerca y se postra. Ahora, vamos a ver esta historia. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén. Gloria al Señor. Esa chica resucitó, ¿verdad? Ahora, mire, qué interesante esto, porque el lenguaje corporal al que yo estoy haciendo referencia hoy es algo que necesitamos tenerlo en cuenta. Porque alguien que se postra delante del Señor no lo va a hacer solamente porque alguien le dice, bueno, vos tenés que arrodillarte delante de Dios. Si nosotros hacemos eso porque alguien nos dice arrodillate, que Dios te va a dar va a hacerte un favor, para nosotros sería demasiado fácil. El tema está en poder sentirlo de corazón, en poder comprender algo. Comprender que si yo le doy lugar al Espíritu Santo en mi vida, el Espíritu va a empezar a fluir dentro mío y me va a dar convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es real, que Él está vivo, Él tiene poder, es mi Dios. Todo esto va llevándome a que mi cuerpo se postre delante de Él. Amén. Y esto evidentemente llamó la atención del Señor. Había una multitud allí, sin embargo se fue con el que se postró. Había una multitud y llegó una mujer y tocó el borde de su manto y recibió el milagro. Toda la multitud, pues seguro en la multitud había gente que necesitaba un milagro, pero ¿quién recibió el milagro? La mujer que se postró. Entonces, si nosotros vamos viendo estos puntos, fíjense que hay cosas especiales que ocurren cuando nosotros nos postramos delante del Rey. Vamos al libro de Esther. Mire, gloria al Señor. Libro de Esther. Hay una palabra aquí. Gracias, Señor. Libro de Esther. Vamos al capítulo 8. Gloria a Dios. Capítulo 8. Versículo del 1 en adelante. Decreto de Asuero. Asuero, vamos a meternos un poquito en la historia. Asuero, ¿quién era? El rey de aquellos días. Decreto de Asuero a favor de los judíos. Ese mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y a Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella. Aquí ya la historia de Esther la vemos algo avanzada. Recuerdan que Esther fue escogida como una candidata al trono, a reina, ¿verdad? Ella tenía un pariente muy cercano, un tío que se llamaba Mardoqueo. Entonces
había allí una persona que le era contraria a todo el pueblo judío, que era Amán. Amán quería la destrucción de todos los judíos. Bueno, fíjense que el hecho de que Esther haya llegado al trono, haya llegado a ese lugar, le dio la posibilidad de poder interceder por el pueblo de Dios. Había un decreto que decía que en el mes 12º, en el día 13, se iba a destruir a todos los judíos. Eso lo había firmado el rey. Entonces, el versículo 2 de este mismo capítulo 8 dice: se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Finalmente, la conspiración que armó Amán contra todo el pueblo judío fue desbaratada. ¿Por qué? Porque él tenía odio, recelo contra Mardoqueo, contra el pueblo de Dios. Entonces quería la destrucción de todo ese pueblo. Todo esto quedó a la luz, y luego de quedar a la luz, todos los bienes y aún la autoridad que estaba sobre Amán terminó en manos de Mardoqueo. Entonces, aquí le dan el anillo, se quitó el anillo, el rey el anillo que recogió de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Ahora mira lo que dice el versículo 3. Volvió Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies. ¿Qué hizo ella delante del rey? Se postró a sus pies. Amén. Se postró a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, ¿no? Porque, ¿de qué se trataba esto? El rey sella un edicto donde la destrucción del pueblo de Dios tenía que efectuarse el día 13 del mes 12, ¿verdad? Esos días ya estaban llegando. Finalmente, el complot que armó Amán para que todo esto, ¿no?, se fuera efectivo, salió a la luz, fue desbaratado, pero el decreto ya lo había firmado. Y en aquellos días, no es como hoy, que hoy sacamos una ley y mañana la derogamos, amén, sino que en aquellos días lo que firmaba con su anillo el rey era un decreto irrevocable, no se podía volver atrás. Entonces, más allá de haber sido hallado culpable Amán, de haberse dado cuenta al rey que fue una conspiración, fue un engaño, y con ese engaño firmó ese decreto, ya lo había firmado. Entonces, la reina Esther, que era judía, la reina Esther, después de todo este complot haber sido descubierto, se acerca al rey y se postra para pedirle este favor. ¿Cuál era el favor? Que anule justamente ese decreto que había firmado. Pero no se podía hacer. Entonces, mire qué interesante lo que dice luego. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Vamos a detenernos aquí. ¿Cuántos se acuerdan de la proclama del año 2015? ¿Amén? ¿Se acuerdan de la proclama del año 2015? El año de la misericordia. ¿Se acuerdan que el año de la misericordia teníamos en la figura el cetro que estaba siendo extendido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estaba siendo extendido? Vamos a refrescar un poquito la memoria. ¿Por qué estaba siendo extendido el cetro? Porque se hallaba misericordia en el rey. Quien hallaba misericordia de parte del rey, el rey extendía su cetro. Entonces no es que fue un año donde el Señor nos llevó a esperar que el cetro nos toque, sino que nos llevó a buscar su misericordia. Amén. Entonces, fíjense que el hecho de postrarse ante el rey, aquí en este caso Esther, en los casos anteriores vimos a un principal y vimos también a esa mujer que tocó el borde de su manto, ellos se postraron también ante el rey. Entonces, cuando se postran ante el rey, encuentran sabiduría. Haya misericordia. Y la misericordia se extiende a su vida a través del cetro. Miren lo que pasó acá. Dice, el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie. ¿Por qué se puso en pie? Porque ya fue reconocida esa misericordia sobre ella. O sea, no es que estando allí postrada le dijeron, bueno, levantate y andate. ¿Amén? ¿O qué querés ahora? Y no, sino que se le extiende el cetro. Cuando se le extiende el cetro, se la va a atender. Dice, si le place al rey, si ha hallado gracia delante de él. Entonces quiere decir que cuando nosotros nos postramos ante el Señor, tenemos esta gran oportunidad. ¿Cuál? Hallar gracia. Hallar gracia delante de él. Y se le parece acertado al rey. Mirá qué tremendo.
en el libro de Esther vemos que no se habla de Jesús. En el libro de Esther hay una historia que, como el Señor nos enseñó a ver el Antiguo Testamento en figura, nosotros tenemos que descubrir algunas perlas preciosas como esta. ¿De qué estoy haciendo referencia? Mire, allí estaba Esther, se postra primero, el cetro la toca, ¿verdad? Se extiende hacia ella. Le dice, sí he hallado gracia delante de él, quiere decir que postrándonos delante del Señor podemos hallar gracia delante de él. Pero mira qué interesante, si le parece acertado al rey. Viajemos un poquito a la oración de Jesús en el Getsemaní. Cuando en el monte Getsemaní él estaba orando al Padre, él estaba a punto de ser sacrificado, recuerdan ustedes la historia. En ese momento, ¿qué le dijo Jesús al Señor? Que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, fíjense que aquí tenemos algunas perlitas, algunos detalles muy importantes para que todos nosotros tengamos en cuenta a la hora de postrarnos delante del Rey, de acercarnos al Rey, porque necesitaba el favor del Señor. Allí esta mujer Esther, porque todo su pueblo estaba en peligro. ¿Amén? Porque ella también era judía. Hay veces que vos y yo también necesitamos el favor del Rey. Hay veces que vos y yo necesitamos que el Señor actúe en nuestro favor, nos ayude. Amén. Ocurra un milagro. Fíjese que no hay nada imposible para el Señor. Ahí vemos a ese principal llorando por su hija y un milagro ocurrió. Vemos a esa mujer padeciendo ya por 12 años, fue algo tremendo. Sin embargo, allí ocurrió un milagro también. ¿Y por qué no puede ocurrir un milagro en tu vida y en la mía? Pero es importante cómo nos estamos acercando al Señor. Fíjense que a medida que nosotros caminamos en Cristo podemos cometer un error muy grande, ¿no? Nosotros sabemos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y confiamos en lo que dice la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nosotros sabemos que Él está con nosotros. ¿Cuántos saben que Jesús está con cada uno? Jesús está contigo, Jesús está conmigo, Él está con nosotros. Pero es interesante que más allá de que sepamos que Él está con nosotros, ¿cómo nos acerquemos nosotros a Él? Porque no es un compañero de fechoría, no es el amigo de la vuelta, el compañerito de colegio, el compañerito de trabajo, es Dios. Y a Dios hay que acercarse con reverencia. Más allá de que vos puedas tener una relación preciosa con el Señor, porque el Espíritu Santo nos da la posibilidad de tener una relación con Él. Pero acerquémonos a Él con reverencia. Miren, dice la palabra, gloria a Dios. Versículo 6, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanza a mi pueblo? ¿Cómo podré ver yo la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en el nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Volvamos al versículo 7. Mire qué interesante aquí, dijimos que el libro de Esther tenemos que mirarlo como una figura, no así lo que leíamos anteriormente, que estamos hablando de uno de los evangelios, en donde vemos los hechos de Jesús, ¿no? Hechos constantes y sonantes que están allí registrados en la Biblia. Mire esta figura, qué interesante. ¿Por qué? Porque vemos a la reina, a Esther. ¿Figura de qué en estos días? En la iglesia. Y a Mardoqueo, ¿figura de quién? De los ministros. Amén. Porque la figura del Señor está en el rey. Amén. Entonces, fíjense que aquí tenemos algo muy importante. Había un problema, como lo puede haber hoy, en nuestra propia vida. En este problema, mire la respuesta del rey, versículo 8. Escribid pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en el nombre del rey, y selladlo. O sea, hay autoridad. ¿En quién? En la iglesia y en los ministros. Gloria al Señor. Y sellarlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Ahora mire qué interesante esto. Versículo 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero,
que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, a los sátrapas, a los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, y cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos también conforme a su escritura y a su lengua. Mire, escribió en el nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes a todos los repastos reales. Que el rey le daba facultad, decía este escrito, a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida. Gloria a Dios. Prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniere contra ellos, y aun sus niños y mujeres apoderarse de sus bienes. ¿Qué ocurría en el reinado de este rey? El pueblo judío estaba siendo subyugado por este rey y por toda su corte. Entonces no tenían ni siquiera derecho a defenderse si alguien de esta corte los atacaba. Entonces, el edicto ya estaba firmado, no podía ser revocado. Entonces, se le da autoridad a Esther y a Mardoqueo, a la iglesia, a los ministros, a poder alentar al pueblo ¿a qué? A que pelee. Porque eso fue lo que le dijeron. No se queden, no se estanquen. Y si todo esto lo traemos a nuestros días, es interesante comprender algo. Fíjese, hermano mío, que si vos y yo nos quedamos como estamos, nada va a pasar. Pero si vos y yo vamos al rey en reverencia, vos y yo vamos al rey a postrarnos delante de él, vamos a recibir su favor. ¿Y cuál es el favor que vamos a recibir conforme a esta figura que hemos visto en el Antiguo Testamento? La bendición de Dios para poder enfrentar ese problema. Ahora, fíjense, en nuestro pueblo, en la iglesia de hoy día, muchas veces se enfrentan los problemas, pero no con la aprobación de Dios. Se enfrentan los problemas porque decimos, bueno, yo soy cristiano, mi Dios me va a ayudar, y allá voy. Amén. Y fíjense que esto comenzó con Esther yendo a postrarse delante del rey. Entonces allí el rey le dio las instrucciones y el pueblo consiguió la victoria, porque finalmente consiguió la victoria. Se defendieron y no hubo muerte para el pueblo de Dios. Al contrario, hubo vida. Entonces, yo tengo que aprender algo en este tiempo. Tengo que aprender algo. Yo soy cristiano. ¿Cuántos cristianos hay acá? Si somos cristianos, creemos por todo nuestro corazón que Cristo está a nuestro lado. Y damos por sentado que Él ya sabe muchas veces todas las cosas. Damos por sentado que Él nos va a ayudar en todo. Y tenemos que comprender que obviamente que Él quiere ayudarnos en todo. Él está a nuestro lado, pero Él está buscando que nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, aún todo nuestro cuerpo, por eso hablamos del lenguaje corporal, se acerque a Él. Se acerque a Él. Entonces me tengo que postrar, pastor. Yo diría que el postrarse ante el Rey es el resultado de poder entender lo que el Espíritu Santo nos está demandando. Porque si simplemente es arrodillarse, bueno, arrodillamos todos juntos un ratito y ya está. Pero se trata de que realmente nosotros reconozcamos la grandeza de Dios, reconozcamos el señorío de Dios en nuestra vida y que podamos ir a sus pies, podamos derramar nuestro corazón delante de Él. Y de esa manera, hermano, acá estaba todo perdido. Acá la suerte estaba echada para el pueblo de Dios. No se podía revocar el edicto. Entonces, esto nos da el aliciente a vos y a mí de que las cosas pueden ser distintas. Las cosas pueden cambiar. Pueden cambiar. 12 años había sufrido esa mujer esa enfermedad y fue libre. ¿Cuántos años tenía la nena de Jairo? 12. Mirá qué coincidencia maravillosa. ¿Amén? Entonces, fíjese, hermano mío, que es muy importante comprender que para Dios no hay nada imposible. Y que nosotros, cuando nos acercamos a Él, necesitamos aceptar su voluntad y anteponer ante la nuestra su voluntad. Gloria a Dios. Porque nosotros no sabemos lo que el Señor está planeando. No sabemos muchas veces lo que
puede llegar a resultar en nuestra vida después de pasar por distintos caminos que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Mire, vamos un instante al Salmo 95. A ver si lo encontramos. Gloria a Dios. Vamos al Salmo 95, al capítulo 95, versículo 6. Acompáñenme. Gloria a Dios. El Señor es bueno. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Mire. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Gloria a Dios. Versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Esto es un lenguaje que nuestro cuerpo va a tener que declarar en algún momento. Lo interesante de esto es que hoy podemos tomar conocimiento de esto y comprender que es necesario romper algunas barreras para llegar a esa postura. Esas barreras, hay un trabajo de a dos para romperlas. Es la palabra que llega a nuestro corazón y empieza a desestructurarlo, empieza a romper allí fortalezas, ¿verdad? En nuestra mente también. Y nosotros mismos, que necesitamos disponernos para una búsqueda superior a Él. Él está muy cerca, muy pronto está la venida de Cristo por su iglesia, por su amada. Y Él está aguardando, esperando que su iglesia le busque de todo corazón y se postra ante Él. Nosotros tenemos un Dios invisible, es por la fe que nos acercamos a Él. Pero dice la palabra que bienaventurado aquel que cree sin ver. Gloria al Señor. Mire, acompáñenme, vamos a Juan, al capítulo 11. Veamos esta última historia, un segundito. En el capítulo 11 de Juan, la muerte de Lázaro. ¿Cuántos conocen esta historia? Gloria a Dios. Miren lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Aquí viene una familia, Lázaro, María y Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, ¿recuerdan? Aquella que rompió ese perfume tan costoso y lo volcó frente al Señor. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Gloria a Dios. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El Señor amaba a esta familia. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Amén. Si nosotros avanzamos, gloria a Dios, al versículo 17, dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Lázaro había muerto, hacía 4 días ya. Betania, el lugar donde él se dirigió, estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, gloria al Señor, entonces, dice la Biblia, mira qué interesante esto. Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Gloria a Dios. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Gloria al Señor, por favor. Qué tremendo esto. Ahora, vamos a avanzar hasta el versículo 32. Mire. María, cuando llegó
a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Gloria a Dios. Se postró a sus pies. Entonces, vemos que en esta historia María representa ¿qué? Al Espíritu. Y Marta, su hermana, al alma. El alma que se afana, que se preocupa, el alma que sus pensamientos y no sé cuánto los lleva a veces a endurecerse frente a una situación como la que estaba viviendo esta familia. Pero no así esta, que representa ¿a quién? Al Espíritu, que fue y se postró a los pies del Señor. Todos conocemos la historia de Lázaro. ¿Qué pasó con Lázaro? Finalmente resucitó. Pero qué interesante es que veamos estos ejemplos para que podamos comprender, hermano mío, que el Señor está buscando quien le reconozca, quien lo ame y quien se postre delante de Él. Si nosotros alcanzamos esa estatura, hermano mío, la cosa puede cambiar. Si hay situaciones en nuestra vida que necesitan un giro, una vuelta de página, un cambio, porque hay cosas que necesitan cambiar, pero muchas veces no sabemos cómo se van a cambiar esas cosas. Fíjense que los cambios, nos decía la pastora, que muchas veces asustan porque es el miedo a lo desconocido, etcétera, etcétera. Es una gran verdad. Pero ustedes saben, hermanos, que hay mucha gente que tal vez le gustaría un cambio en su vida, pero no sabe cómo llevarlo o ponerlo por obra. ¿Por qué? Porque nadie se lo enseñó. Y qué importante es que hoy aquí estamos frente al Espíritu Santo, Espíritu mayor que todos los espíritus, y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. El mismo Espíritu Santo de la Biblia es el que está aquí en medio nuestro hoy. Y Él nos está llevando a través de las Escrituras a que podamos ver estos ejemplos, para que podamos ver que detrás de una actitud corporal hay un milagro que se puede desatar. Amén. Entonces, vuelvo a repetir el concepto, no solamente es el hecho de que mecánicamente nosotros busquemos un tiempo para arrodillarnos, sino que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, el ser integral, porque somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, vaya a la presencia de Dios y se postre. Amén. Fíjense qué interesante esto. El espíritu no va a tener problema. El alma no le va a gustar mucho. Amén. Pero fíjense que es interesante porque el cuerpo obedece órdenes. ¿Y quién da las órdenes? ¿Las puede dar el alma o las puede dar el espíritu? El espíritu está presto, por eso la Biblia dice, ¿verdad? Pero la carne es débil. ¿Nuestra carne de quién está recibiendo órdenes en estos días? Esto es importante entenderlo. A ver, ¿a quién estamos obedeciendo? Entonces, eso es lo que tenemos que revisar en nuestros corazones. Hoy comienza una semana nueva y en cada semana el Señor nos suelta un desafío precioso como en el de esta mañana. Que podamos comenzar una semana teniendo en cuenta estas situaciones tan pero tan importantes. Ay, mira, gloria a Dios. Dice que se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces los judíos dijeron: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Fíjense este argumento, ¿no? ¿No podía haber hecho que Lázaro no pasara por allí? Muchas veces nosotros tenemos argumentos como este y muchas veces nos preguntamos: ¿no podía haber hecho el Señor esto, aquello, lo otro a mi favor sin que yo tenga que pasar por aquí? Pero hay momentos en donde hay caminos que el Señor mismo traza y tenemos que pasar por ellos. Y cuando pasamos por ellos, hermano mío, dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra en esta hora. Gloria al Señor. Cerrá tus ojos un instante y oremos al Señor.
Bendito Jesús, Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, gloria al Señor. Te alabamos en esta mañana, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso. Y tu palabra nos habla en esta mañana de algunos ejemplos maravillosos, de gente que su cuerpo también hablaba. Gloria al Señor. Hablaba su cuerpo, Señor. Había un lenguaje corporal en ellos que los hacía ir a tu presencia y derramar su corazón. Señor amado, estamos entendiendo a través de la unción de tu Santo Espíritu en esta mañana lo importante que es el poder acercarnos a ti con el perfecto control y dominio de todo nuestro ser integral. Que se acerque a ti nuestro espíritu, que se acerque a ti nuestra alma, que se acerque a ti nuestro cuerpo. Señor amado, yo clamo de todo mi corazón en esta mañana y te ruego, Señor, te ruego que esta palabra cobre vida en nuestros corazones, solamente por el poder del Espíritu Santo. Esta palabra puede cobrar vida en nuestros corazones. Si no, será solamente una prédica más, una palabra más. Pero qué maravillosa oportunidad tenemos hoy, Señor, de estar frente al poder de tu palabra, porque hay poder en tu palabra. Debajo de la letra es el poder del Espíritu Santo que puede alcanzar nuestro corazón. Disponemos nuestro corazón en esta mañana a que ese poder inunde todo nuestro ser. Padre amado, bendito Dios, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque estoy comprendiendo que no es con mi alma que yo debo obedecer a tu palabra, sino que realmente mi espíritu tiene que tener un papel principal en todo mi ser integral. Estoy comprendiendo que tu palabra es espiritual y alcanza al espíritu para darle vida. Yo recibo esta palabra en esta mañana, Señor amado, y te ruego que tú nos asistas, tú nos ayudes a que podamos tomar estos ejemplos e ir hacia ti con un corazón sincero. Ir hacia ti, Señor, postrando primeramente todo nuestro ser, nuestra alma, aún antes que nuestras rodillas. Que nuestra alma se postre ante ti, Señor. Que nuestra alma se rinda ante ti, Señor amado, voluntariamente, porque decidimos hacerlo, porque decidimos de todo corazón buscarte. Señor, decidimos de todo corazón humillarnos delante de ti. Decidimos de todo corazón, Señor, postrarnos delante de ti. Padre amado, bendito Señor, yo te ruego que tú escudriñes nuestros corazones en esta hora. Te ruego que tú alcances el corazón y los pensamientos de mi hermano, de mi hermana en esta mañana. Señor, llénalos de tu divina presencia, de tu divina unción. Toca, Señor, toca cada necesidad, cada dolencia en su cuerpo, Señor amado. Toca, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Toca su espíritu, toca su alma. Trae liberación de todo lo que no es tuyo, bendito Señor. Estamos delante de tu presencia. Fiel es tu palabra, la cual está llegando a nuestros corazones, y lo abrimos delante tuyo, rogándote, Señor, que tú nos asistas, que tú nos ayudes y que podamos con esa ayuda gloriosa postrarnos delante de ti con todo nuestro corazón. Bendito Dios, yo bendigo a cada varón y mujer de fe que tú trajiste a tu casa en esta mañana, y declaro en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret que esta palabra los acompañará, no solamente en este día, sino cada día que recorran en este peregrinaje sobre esta tierra, y tendrán memoria, porque el Espíritu Santo les hará recordar la importancia que tiene de poder ir a tu presencia cuando todo nuestro ser integral llega allí a tus pies. Señor, gracias por esta mañana, gracias por esta bendita palabra. Declaramos victoria en ella y confiamos plenamente, Señor, que todo cambiará, porque yo también cambiaré. Todo cambiará, porque mi actitud cambiará. Todo cambiará, porque hay una firme decisión en mi corazón de postrarme delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.